El primer sonido no fue su grito. Era el chapoteo. El agua fría le golpeó la cara mientras jadeaba. Manos temblorosas contra el borde áspero del abrevadero. Su vestido rasgado se pegaba a su espalda, manchado de tierra y sangre. El sol sobre las llanuras de Texas ardía sin piedad. Las moscas rodeaban sus heridas como si ya supieran que era demasiado débil para luchar. Elías M. Secra estaba detrás de ella, 52 años, la piel bronceada como cuero viejo, la camisa empapada de sudor y culpa. No era su padre. No era su marido. Pero de alguna manera había acabado en sus tierras, medio muerta, apenas respirando, y nadie en el pueblo quería saber cómo ni por qué. «Espera», dijo en voz baja. Lo intentó. Le temblaban los brazos. Sus labios eran azules. El agua en el comedero onduló mientras su respiración se entrecortaba. La encontraron al amanecer junto a la valla, golpeada, descalza, dada por muerta. Algunos decían que era una fugitiva, otros susurraban que estaba maldita. Pero cuando Elías la levantó del polvo, algo dentro de él se rompió. Había visto ganado muriendo, hombres hambrientos y casas quemadas. Sin embargo, nunca había visto ojos tan vacíos. Le echó agua sobre los hombros, lavando la sangre. El sonido era suave, casi tierno. Y por primera vez esa mañana, se movió. Sus dedos apretaron la madera con más fuerza, negándose a soltar. Era como si su cuerpo suplicara a la tierra que no la olvidara. El rancho estaba en silencio salvo por el viento. Nadie vino a ayudar. Nadie se atrevía. Elías miró al horizonte, al largo camino que llevaba de vuelta a la ciudad de Moiti. Conocía a los hombres que hicieron esto. Hombres con botas pulidas por el miedo. No polvo. Hombres que se reían cuando las mujeres gritaban. Apretó la mandíbula, sabiendo que si ella vivía, volverían. La chica intentó hablar. Su voz era un susurro. ¿Por qué yo? No respondió. Todavía no. Él sumergió un paño en el agua y lo presionó contra su cara. Ella hizo una mueca, pero no se apartó. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de terror y algo más. Una pregunta. Tenía 25 años. Quizá un desconocido sin nombre que nadie quisiera recordar. Pero Elías veía algo diferente. Bajo los moratones, bajo la tierra, algo que se negaba a morir. El sol subía más alto, pintando las llanuras de oro. Su respiración se estabilizó. El agua se ponía roja 3 veces al día. Así de a menudo le limpiaba las heridas antes de que bajara la fiebre. Antes de que pronunciara su nombre de nuevo. Antes de que la historia misma cambiara por lo que un ranchero decidió hacer con una mujer rota y un comedero de madera. Pero ahora mismo, seguía temblando, atrapada entre la vida y la muerte, aún preguntándose si la amabilidad era solo otro truco. Elías la observaba atentamente, con las manos firmes, el corazón sin ella. Y mientras el viento aullaba por la tierra abierta, una pregunta pesaba en el aire. ¿Le estaba salvando la vida o estaba salvando su propia alma? El sol ya había quemado la mitad del cielo cuando Elías la llevó dentro. La pequeña cabaña olía a humo de cedro y sudor de caballo. La tumbó en la camilla cerca de la ventana, donde la luz caía suave y cálida. Apenas estaba despierta, susurrando palabras que él no pudo ojo. Quizá una oración, quizá un nombre. Él vertió una lata de agua, sosteniéndola cerca de sus labios. Al principio se estremeció, luego bebió como alguien que no había probado la misericordia en años. Observó cómo la suciedad se le quitaba la cara, una gota a la vez. Los moratones parecían peores a la luz del día, pero al menos respiraba. 3 veces al día. Eso se decía a sí mismo. Pero al cuarto día, se olvidó de la comida del mediodía. Clara se sentó junto a la ventana, sujetándose el estómago y mirando el campo interminable cuando él volvió corriendo con un cuenco humeante. Le ardió la mano al derramarse la sopa. «Lo siento», dijo, sin aliento. Sonrió por primera vez. «Está bien», susurró. «Lo recordaste 2 veces. Eso ya es más de lo que nadie hizo jamás. Mañana para limpiar sus heridas, tarde para alimentarla, noche para evitar que la fiebre se la lleve». No era médico, solo un ranchero con manos bruscas en una casa tranquila. Pero algo en esa chica le hacía ser cuidadoso, le hacía ser gentil de una manera que no había sido desde que su esposa falleció.
Cada vez que tocaba su piel, lo hacía como si el mundo pudiera romperse si presionaba demasiado. Fuera, el viento hacía vibrar la puerta del granero. Los caballos pisaban con inquietud. Los coyotes habían estado rondando las colinas otra vez. Quizá olieron a sangre. Quizá olían a culpa. A Elías no le importaba. Solo le importaba que ella abriera los ojos de nuevo cuando por fin lo hizo. Le sobresaltó. Eran verdes, suaves, pero afilados, como el color de la primavera tras una larga sequía. «Aquí estás a salvo», dijo. Se le quebró la voz. La seguridad nunca dura. No discutió. Él simplemente asintió y le entregó otro vaso de agua. Más tarde esa tarde, le preparó sopa de harina de maíz y cerdo salado. No era mucho, pero cuando lo probó, sus hombros se relajaron un poco. Fue la primera vez que lo miró sin miedo. Solo ojos cansados, buscando una razón para confiar. Para la segunda noche, ya era lo bastante fuerte para incorporarse. La fiebre se desvanecía, pero el silencio entre ellos se hacía pesado. Él trabajaba en la mesa, remendando una correa de novia, fingiendo no notar cuando ella le miraba. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. Él hizo una pausa. «Porque alguien debería haberlo hecho». No habló después de eso. Simplemente miró el fuego como si las llamas pudieran explicar lo que significaban sus palabras. Cuando el viento aullaba fuera, añadió otro tronco. La habitación brillaba dorada, suave, viva. Ajustó la manta con más fuerza, cerrando los ojos para dormir de verdad por primera vez en días. Elías se recostó, escuchando cómo su respiración se volvía regular como una canción lenta. Pensó que por la noche había terminado, pero entonces ella susurró una cosa más, mitad sueño, mitad advertencia. «Vendrán a por mí cuando la luna esté llena». Elías se quedó paralizado. Su mano se detuvo sobre la mesa. Miró su rostro pálido a la luz del fuego. Y por primera vez, se preguntó quién era exactamente y qué clase de hombres vendrían a recuperarla. Pasaron semanas antes de que pudiera caminar con firmeza. Su voz se hizo más fuerte, pero el miedo en sus ojos seguía siendo el mismo. A la tercera mañana, la fiebre había bajado, pero el miedo no. Se despertó antes del amanecer, sentada junto a la ventana con la manta sobre los hombros, mirando el terreno abierto. Elías le servía el café, negro y fuerte, como siempre lo bebía. Ella dio un sorbo, hizo una mueca y luego sonrió un poco. Era la primera sonrisa que veía desde que ella llegó. «Dijiste que vendrían a por ti», le recordó. «¿Quiénes son?» Ella no le miró. Hombres de Moidi, de esos que no aceptan un no por respuesta. La mandíbula de Elías se tensó. Había conocido a hombres así toda su vida. De esos que llevaban trajes de domingo a la iglesia y sangre en sus botas el resto de la semana. Al mediodía, ensilló su caballo. «Quédate dentro. Cierra la puerta con llave». Ella agarró su manga, débil pero decidida. «Te vas a matar». La miró a los ojos. «Puede ser, pero no dejaré que te lleven». El trayecto hasta el pueblo fue largo, polvoriento y silencioso. Cada milla se sentía más pesada. Las calles de Moiti estaban despertando cuando llegó. Hombres se alineaban en el porche del salón escupiendo tabaco, observándole como cuervos en una valla. Encontró al sheriff cerca de la tienda de piensos. «Buenos días, Elías», dijo el hombre con cautela. «He oído que acogiste a un desconocido». «No es un perro callejero», respondió Elías con tono plano. «Está herida», suspiró el sheriff. «Deberías haberla dejado en paz. Se llama Clara. Pertenecía a un corredor de ganado llamado Roar. Pagó buen dinero por ella». La voz de Elías se volvió fría. «No pagas por la gente». El pueblo se quedó en silencio, todas las miradas se giraron, e incluso el viento se detuvo para escuchar. El propio Roar salió del salón, limpiándose el whisky de la barba. «Bueno, ahora parece que el viejo ranchero ha tenido carácter». Elías no alcanzó su pistola. Simplemente le miró fijamente. «Golpeas a una mujer y lo llamas negocio». Ella. «Vuelve a acercarte a mis tierras y descubrirás lo que es el trabajo de verdad». Roar rió y escupió cerca de sus botas, pero la mano que sostenía su vaso temblaba. Más tarde esa noche, envió a 2 hombres nuevos desde Sweetwater. Duplicó el pago y les dijo: «Haz que parezca un accidente».
Ror se rió. Esa risa fea que te pone la piel de gallina. ¿Crees que puedes ponerte entre mí y lo que es mío? Elías dio un paso lento hacia adelante. No es tuya. Ya no. La multitud susurró. Nadie se atrevió a moverse. Incluso la sonrisa de Ror se desvaneció. En algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó por las llanuras, aunque el cielo estaba despejado. Cuando Elías giró su caballo para irse, el sheriff gritó: «Acabas de empezar algo que no puedes terminar». No miró atrás. Entonces supongo que será mejor que merezca la pena terminarlo. Esa noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Clare esperaba en el porche, con los ojos abiertos de par en par por la preocupación. Cuando lo vio regresar, su respiración finalmente se calmó. Parecía cansado, de alguna manera mayor, pero intacto. «Ahora lo saben», dijo simplemente. Susurró. «¿Qué has hecho?» Él la miró, una leve sonrisa cruzando su rostro curtido. «Dije la verdad». Y en un pueblo construido sobre el silencio, y eso era suficiente para hacerse enemigos. Ahora, si has seguido hasta aquí, toma un sorbo de tu té, recuéstate un poco y dime desde dónde estás escuchando. Me encantaría saberlo. Y si quieres ver cómo se desarrolla esta historia, pulsa ese botón de suscribirte. No querrás perderte lo que pasa cuando los hombres de Moidi llaman a medianoche. Esa noche, el viento cambió. Bajó arrastrándose del cañón, seco y cruel, cargando ese tipo de silencio que hace que los perros se escondan bajo los porches. Elías lo sintió primero. Se le erizó el vello de la nuca. Salió fuera, rifle en mano, escaneando el terreno abierto. Clare seguía despierta, sentada junto al fuego, con las manos agarrando el borde de la manta. «Vienen, ¿verdad?», susurró. Él asintió. Ror no tolera la humillación. Había trasladado su cama al sótano esa tarde, por si acaso. Ahora vertía aceite en los faroles y revisaba cada cerradura. La luna colgaba baja, gorda y naranja, iluminando el rancho como un escenario. Cada sonido era agudo. El crujido de la madera, el gemido de un caballo, incluso su propio latido. Cerca de la valla, 3 sombras salieron de la oscuridad. Hombres a caballo, sin faros, sin voces, solo el constante golpeteo de cascos sobre tierra seca. Elías respiró hondo. Ya no era joven, pero ya había tenido su buena dosis de peleas. No necesitaba velocidad, solo necesitaba paciencia. Esperó hasta que llegaron al corral. Entonces la primera linterna estalló. Uno de los hombres maldijo: «Está aquí». Elías disparó una vez, no para matar, solo para asustar. Un segundo disparo siguió desde el granero. Más afilado, más limpio. Venía del viejo Jaque, el jornalero del rancho, que había trabajado junto a Elías durante 20 años. Nadie le vio salir de ese granero de nuevo, y nadie se atrevió a preguntar. Los disparos partían el aire como un trueno. Los caballos se criaron. Un jinete cayó, gritando. Los demás se agacharon tras la valla. Dentro de la cabaña, Clara se agachó cerca de las escaleras, con los ojos muy abiertos. Podía oír su voz fuera. Tranquilo como la piedra. «Elegiste al caballero equivocado». «Chicos», respondieron, con astillas volando de la barandilla del porche. Elías se movía como si lo hubiera ensayado toda su vida. Cada vez que recargaban, cambiaba de posición, acercándolos al granero donde había puesto su trampa. Una chispa se encendió, luego un rugido. Llamas brotaron del pajar, iluminando la noche tan brillante como el mediodía. Los hombres entraron en pánico, cegados por el fuego. Elías se lanzó hacia adelante, derribando a uno al suelo. Los demás huyeron, uno arrastrando al herido del brazo. Cuando terminó, el rancho volvió a quedar en silencio, salvo por el crepitar del fuego y los pasos de Clare en el porche. Cuando amaneció, el sheriff llamó a la puerta, con el rostro duro como la piedra. «El incendio fue un accidente, ¿verdad?», preguntó. Elías asintió despacio. Clare se escondió tras la cortina, apretando un cuchillo de emparejamiento con tanta fuerza que le pusieron blancos los nudillos. Corrió hacia él, con los ojos llenos de miedo y alivio. Su camisa estaba rota, los nudillos en carne viva, pero seguía de pie. «Podrías haber muerto», dijo. Se secó el sudor de la frente. «Esta noche no». Miró el granero en llamas y luego volvió a mirarle.
¿Qué harán ahora? Miró hacia las colinas donde los hombres habían desaparecido. Su voz era firme, pero baja. Volverán, pero la próxima vez. No estaré sola, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Él esbozó una media sonrisa cansada, mirándola como si ya hubiera decidido algo que ella aún no entendía. Y mientras la luz del fuego danzaba en sus ojos, Elías dijo suavemente: mañana cabalgamos hacia Palo Duro. Hay algo que necesito que veas. Eso suena sencillo, ¿verdad? Pero lo que él le mostró a la mañana siguiente cambiaría la vida de ambos para siempre. No te vas a creer lo que les esperaba en ese cañón. El sol se alzó lentamente sobre el cañón Pelo Duro, tiñendo los acantilados de oro y fuego. Elías cabalgaba delante, con Clara detrás, envuelta en su viejo abrigo. El viento olía a salvia, polvo y algo nuevo. Quizá esperanza. Se detuvieron cerca de una cresta donde la tierra se abría como una promesa. Debajo de ellos, el río brillaba intensamente, serpenteando entre la piedra roja como una cinta plateada. Elías desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Sus manos eran ásperas, firmes y amables. Este lugar, dijo en voz baja, me salvó una vez. Quizá también te salve a ti. Por un momento, no habló. Ella simplemente se quedó allí, con los ojos brillando, mirando la tierra infinita. ¿Por qué aquí? Porque aquí, dijo, nadie posee a otra alma. A la tierra no le importa quién eras. Solo quien decide ser. Se acercó al borde, su cabello captando la luz del sol. Cada respiración que tomaba parecía borrar más del pasado. Todos los moratones, toda la vergüenza y todos los apodos que le habían llamado desaparecieron poco a poco como el crepúsculo llevado por el viento. Ese verano se alojaron en el cañón. 3 veces al día, igual que antes. Por la mañana, ella le ayudó a cuidar de los caballos. Al mediodía, compartieron comidas sencillas junto al agua. Buenas noches, hablaron. A veces Clara preguntaba por el viejo Jaque, pero Elías simplemente miraba hacia las colinas lejanas y decía en voz baja: ahora está vigilando el rancho desde algún lugar más alto. A veces ni de broma. Simplemente sentado junto al fuego, escuchando al mundo respirar. Nunca le pidió que se quedara. Nunca le preguntó por qué le importaba. Quizá algunas cosas no necesiten explicación. Quizá la sanación no viene con palabras, solo con el tiempo. Una noche bajo las estrellas, dijo suavemente: pensé que estaba roto. Elías pinchó el fuego y sonrió. Quizá lo fuiste, pero las cosas rotas siguen brillando si las expones a la luz. Ambos se rieron. El tipo de risa que te hace volver a creer en la vida. Cuando llegó el otoño, construyeron una pequeña cabaña junto al río. No mucho, solo 4 paredes y un tejado que goteaba cuando llovía. Pero era suyo. Sin deudas, sin miedo, solo paz. Años después, la gente diría que ese pequeño rancho se convirtió en un refugio, un lugar donde ninguna mujer era rechazada. Nunca se le dijo a ningún alma hambrienta que se marchara. Algunos decían que lo que hicieron Elías y Clara cambió ese valle para siempre. Quizás sí. Quizá la amabilidad realmente pueda llegar a ese punto. Así que, si has estado escuchando hasta aquí, quizá pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que ofreciste un poco de amabilidad a alguien? No porque se lo ganaran, sino porque tú podías. Y quizá preguntar también, si fueras Elías, ¿te habrías detenido ese día junto a la valla o seguirías cabalgando? Si esta historia te ha tocado, tómate un segundo para darle me gusta. Ayuda más de lo que imaginas. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Y recuerda, la curación no siempre ruge. A veces simplemente susurra 3 veces.